Muy buenas noches, nos encontramos nuevamente en la transmisión de los días miércoles, acá por YouTube, ¿En dónde estamos? De lunes a viernes por CX30, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Todos los días con la conducción de Rubén Muyano, a quien tenemos acá hoy, como siempre. ¿Cómo andás, Rubén? ¿Todo bien? ¿Cómo te van, abuela? ¿Andás bien? Bien, como siempre un gusto, conversar contigo y poder compartir en vivo con, bueno, un montón de gente que se va sumando, ¿no? Vamos creciendo estos temas que son de interés, que consideramos que son de interés para muchos de nosotros. Estamos en un mundo complicado, ¿no? Convulsionado, donde se está modificando, digamos que el mapa geopolítico. Por supuesto, es así. Y hoy tenemos un tema muy caldeado. La semana pasada ya estuvimos hablando de las novedades y de la actualidad de Venezuela con la captura de Nicolás Maduro, quien ha sido un líder político sudamericano totalmente vinculado a lo que ha sido el narcotráfico y el tráfico de distintas sustancias ilegales hacia Europa y hacia Estados Unidos, y también ha sido prácticamente un puente hacia toda Sudamérica. Pero hoy en día nos compete otro tema muy interesante y que también viene vinculado de manera indirecta o muy directa, depende cómo lo veas, al caso de Venezuela, porque estos hechos geopolíticos que se están dando en estas primeras semanas del año no son casualidad, es todo parte de un gran mapa geopolítico en el cual se vienen dando distintos hechos que son buscados por parte de la administración de Donald Trump. Donald Trump ha marcado un liderazgo político claro y los objetivos de este 2026 son clarísimos. Este documento que fue publicado el 22 de noviembre del año pasado, del año 2025, en el cual se planteaba una versión, por así decirlo, 3.0 de la doctrina Monroe, se pudo llegar en su momento a pensar, bueno, es un documento más de archivos públicos que tiene la CIA, que tienen los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que trata de divulgar la administración Trump. Sin embargo, no fue para nada un simple documento, fue una clara declaración de intenciones de la política exterior de Estados Unidos, una superpotencia económica y una superpotencia armamentística. Y el día de hoy nos compete hablar justamente de uno de los países que hace ya más de 2000 años llegó a ser una de las primeras superpotencias armamentísticas del mundo, que en su momento fue el Imperio Persa, ya con el Ciro el Grande. Actualmente estamos con un conflicto latente interno dentro de Irán. Irán Mm, es el territorio que en otros tiempos, siglos pasados, se le conoció como el territorio persa, mm. de la Gran Persia. Hoy en día tiene un conflicto interno por parte del pueblo iraní en revolución contra la dictadura de los ayatolá, que es un régimen teocrático de liderazgo único por parte de Ali Khamenei. Y para que la audiencia pueda entrar un poco en el ambiente y entender completamente qué es lo que está sucediendo en Irán, vamos a hacer un poquito de historia, un pantallazo general para que al momento de hablar y dar esta charla, que espero que sea muy fluida, podamos todos estar en la misma sintonía y entender qué es lo que está pasando en Irán. Todos hemos visto las imágenes en estos días de mujeres encendiendo cigarrillos, prendiendo fuego fotografías del líder supremo. ¿Y por qué esto tiene tanto impacto? Porque justamente Irán es un país donde gobierna el chiismo, gobierna un régimen el cual considera que Alá, el mismísimo Dios de ellos, del Islam, posicionó a ciertas personas en el poder para liderar un país de más de 90 millones de personas. Y bueno, tenemos que entender un poco cómo se han dado estos hechos políticos. Bueno, Mm. y haciendo un poquito de historia, creo que es necesario irnos al menos hasta inicios del siglo XX. Irán es un país muy rico en historia. Si nos ponemos a hablar de la historia de Irán, tenemos para podemos hacer distintos programas y dividir programas sobre la historia de Irán. Es muy larga la historia de Irán, tiene distintos pueblos dentro de su propio territorio, por ejemplo los kurdos son un pueblo muy complejo, con mucha historia, que no están solo en Irán, están también en Turquía, por ejemplo, son pueblos que En están en Irak más de un están, país, están en claro. Irak también. Bueno, volviendo y haciendo un poco de historia, creo que el punto de partida clave para entender los fenómenos de hoy en día es entender que a inicios del siglo XX hubo un cambio de régimen que fue de la dinastía de los Qajar a la dinastía de los Reza Shah Pahlavi. Fue un momento histórico
Sí, la audiencia Eh, está viendo que la cámara se puso juguetona, pero sigamos sí, sí. con la exposición. Estará Ahí inquieta con el tema, capaz que está se inquieta con puso la situación. nerviosa la cámara, se puso nerviosa Claro, por lo que se claro, ve. claro. A inicios del siglo XX hubo un cambio de régimen de una dinastía que fue histórica, que gobernó durante siglos en Irán, que fue la dinastía de los Qajar. Este cambio, que fue también impulsado con apoyo de Gran Bretaña, que ha invertido grandes capitales a inicios del siglo XX y en préstamos en Irán, supuso el cambio de régimen hacia el gobierno de los Pahlavi, que es el fundador de la dinastía Pahlavi. Reza Shah Pahlavi fue el primer líder de esta nueva dinastía que buscó generar distintos cambios políticos en Irán Mm, hacia un gobierno más liberal, podríamos decir en algún sentido, más mm, propicio a distintos capitales extranjeros, más abierto a la economía de mercado. De hecho, en los años 30, Irán tuvo distintas relaciones con Alemania, lo cual también supuso que en la Primera Guerra Mundial nuevamente se diera un cambio de régimen. Y en un país como Irán, en el cual la teocracia es lo común, el cambio de régimen supuso el cambio de Reza Shah Pahlavi a la dinastía aún de los Pahlavi, pero con el Shah Mohammed Reza Shah Pahlavi, que es el mm, hijo de quien mm, estábamos hablando. Este cambio que mm, se dio en la Segunda Guerra Mundial, que fue mm. propiciado también por Gran Bretaña y por Moscú, supuso nuevamente un paradigma histórico en el cual dentro de Irán se empezó a buscar una economía más abierta, más de mercado, pero también se empezó a ver un gran movimiento constitucionalista, demócrata, dentro del propio territorio de Irán, que llevó a que, por ejemplo, en el año 1951 se dé un intento de democratizar Irán a través de lo que fue poner el liderazgo de Mohammad Mossadegh. Él fue un líder político muy apoyado por el pueblo de Irán que llegó a conquistar la presidencia de Irán y fue el momento histórico en el que estuvieron más cerca de generar una nueva democracia, de Sí. tener elecciones parlamentarias y tener algo más parecido a las democracias liberales. Sin embargo, en ese momento histórico, distintos intereses foráneos para lo que era el pueblo de Irán propició que nuevamente volviera Mohammad Reza Shah Pahlavi al poder, apoyado por ejemplo por Gran Bretaña, por Estados Unidos. Archivos descalificados de la CIA hablan de la operación Ajax, que fue la operación de Estados Unidos para que Mohammad Shah Pahlavi volviera al poder, y desde ese momento, 1953 hasta 1979, fue el gobierno de Shah Pahlavi. En los años 60 y años 70 se da un particular fenómeno de apertura, de liberalismo, podríamos llegar a decir, a pesar de que estamos hablando de una democracia, pero fue el momento histórico en el cual Irán tuvo mayor cantidad de reformas liberales. Se trató de impulsar el alfabetismo. En aquel momento en Irán había más del 70% de la población que era analfabeta. Se trataba de llegar a un 0% de analfabetismo. Se propuso también que hubiera elecciones en las cuales pudieran participar las mujeres. Se habilitó el sufragio femenino. De hecho, el sufragio masculino inclusive es de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, y se permitía nada más a hombres mayores de 30 años y que tuvieran en su posesión tierras. Eso fue aproximadamente el 25% de la población de Irán. Bueno, años después, en los años 60, 70, se empezó a permitir el voto femenino justamente. Y esto se llama la Revolución Blanca en Irán. Sí. Una serie de revoluciones sociales, populares, que posibilitaron que Irán se empezara a occidentalizar. Están estas famosas fotos en las cuales hay mujeres en la playa y que para lo que hoy es Irán es algo atípico, porque ¿qué es lo que sucedió en el año 1979? La situación económica no estaba en su mejor momento dentro de Irán y eso supuso grandes revueltas populares. Ali Khamenei, que es en aquel momento era un líder político en el exilio, estaba llamando a la revolución popular dentro de Irán. Esto es lo que se conoce como la revolución islámica, que finalmente consiguió conquistar el poder. Se terminó siendo expulsado Reza Shah Pahlavi. Hoy en día, de hecho, su hijo, Pahlavi, que nació en 1960, es quien está llamando a las nuevas revoluciones que hay hoy en día dentro de Irán. Y a partir de aquel año, 1979, Ali Hosseini Khamenei empezó a gobernar el territorio de Irán. Y ahí empieza el gobierno que
hasta día de hoy se mantiene, que es el de los ayatolá, que es un gobierno en el cual hay un líder supremo que toma todas las decisiones y debajo del líder supremo está el presidente. ¿Esto qué significa? Que el presidente, a pesar de que sea electo mediante el sufragio, mediante votaciones, queda subordinado totalmente al mandato de Ali Khamenei. ¿Por qué? Exacto. Porque en caso de que el presidente tenga una propuesta que al Khamenei no le gusta, puede ser vetada e Sí. inclusive puede ser sacado del puesto el presidente, así como el parlamento. El ayatolá, el líder supremo, es el dictador supremo dentro de Irán, Mm. avalado, supuestamente y según la creencia de los chiitas, por el mismísimo Alá. Que de esto sé que Mm. podés explicarnos un poquito más vos, Rubén. Sí, además es interesante el panorama que das porque en esa Irán que vos decís del Reza Pahlavi, por ejemplo, de las dinastías persas, era impensable que Irán asumiera un perfil político chiita. Es decir, era un país que celebraba ser la descendencia de los 2500 años del Imperio Persa. Quiero hacer un pequeño apunte acá porque es muy significativo a nivel de la civilización. El Imperio Persa fue el que pudo haber destruido la posibilidad incipiente de que Occidente se desarrollara. El Imperio Persa, a través de Darío, por ejemplo, y luego su hijo Jerjes, intentaron, y bueno, lo hicieron, invadir las poblaciones griegas, fundamentalmente querían tomar Atenas, y los griegos se van a unir a sus enemigos naturales históricos, que son los espartanos. Pocos espartanos y los soplitas griegos, que votaron, sufragaron, es decir, haciendo ejercicio de la democracia, sufragaron ir a la guerra, y por mayoría, bueno, se ganó que iban a ir a la guerra para defender ¿qué? La libertad, la capacidad de discutir las ideas, de disentir y de votar. Esos griegos, junto a los espartanos, son los que van a vencer al ejército de Jerjes, lo van a destruir a través de técnicas de guerra impresionantes, y digamos que es el primer bastión occidental que permite la consolidación de la civilización griega, que va a ser la cuna de nuestra civilización, y precisamente contra ese imperio persa, que era muy numeroso, era imperial, era mucho más poderoso en número en un ejército profesional, pero las técnicas de guerra que utilizaron los griegos fueron realmente excelentes, bajo la convicción de defender algo que era trascendente para ellos, la libertad y la libre discusión de las ideas. La democracia para los griegos no solo era el voto, sino que era la capacidad de ir al ágora y que cualquiera pudiera levantar la mano y discutir o proponer ideas. De ahí que la democracia sea la libre discusión de las ideas. Dicho esto, ese régimen de los Shah y de esas dinastías persas, nada tenían que ver con esta propuesta política que va a sobrevenir con la revolución llamada la Revolución Islámica de 1979, a raíz de un montón de problemas, como dijo claramente Nahuel, habían presiones externas, pero también habían problemas internos. A pesar de esa transformación y modernización de Irán, que también, como bien dijo Nahuel, en aquellos años 70, 60, era el país más moderno del mundo árabe, era un país que era sinónimo de la occidentalización, un país con ciudades muy occidentales, que estaban alfabetizando la población, que iban hacia el voto universal, por ejemplo, que iban a eso, a la universalización de los derechos, y habían partidos liberales incluso, porque habían separado claramente al Estado, en todo lo que hace a la organización política, legal o jurídica, de lo religioso. Estaba separado, estaba secularizado eso. Pero sin embargo no lograron cosas que habían propuesto. Por ejemplo, Reza Pahlavi había propuesto que con el petróleo, la inmensa riqueza petrolera y otras riquezas minerales, iba a lograr una especie de equidad social, de distribución de ciertas riquezas y generar más trabajo, y sin embargo un 42% de la población seguía en la pobreza. Había altas tasas de desempleo. Y surge un movimiento estudiantil que se va a alinear a las revueltas chiitas que estaban teniendo graves inconvenientes con una guerra que fue histórica y que generó tensión en la zona, que fue con el partido Baas de Saddam Hussein. El partido Baas de Saddam Hussein en Irak planteó la misma revolución, pero con un signo distinto. Eran sunitas, no chiitas, y Saddam Hussein plantea un modelo panarábigo también, es decir, crear todo un mundo árabe, de todos los estados árabes, desde ese movimiento que era nacionalista, era secular, pero a su vez era panarábigo, sunita.
persiguió a los chiitas, no les concedió las libertades religiosas, porque no se llevan bien, tienen grandes discrepancias, y a partir de ahí se van a dar revueltas casi a nivel de guerras civiles. Él va a exterminar kurdos que estaban al norte, termina poblaciones, 40 ciudades kurdas que son atacadas con gas sarín, utilizó armas químicas con gas mostaza, violando los acuerdos internacionales, los tratados internacionales del no uso de las armas nucleares y las armas químicas y biológicas. Bueno, Saddam Hussein viola todo eso y genera un conflicto armado entre Irán e Irak desde el año 1980 a 1988. Cuando sube Saddam Hussein es en el año 1979 en Irak, y en 1979 se da la revolución islámica de esta llamada República Islámica desde el chiismo. Creo que ahí damos un marco general de que hay un conflicto que va a generar, digamos, que el islamismo de Irán, porque se van a refugiar, la población chiita se va a refugiar en Irán. Y a su vez va a haber un movimiento estudiantil que se va a unir a los socialistas y a los comunistas, que eran prosoviéticos en esos momentos también de la historia. Mirá qué curioso, ¿no? Se mezclaban o sea, los movimientos estudiantiles prosocialistas, y el modelo asume al socialismo, en definitiva, pero un socialismo nacionalista. Aportando un poquito a eso que vos muy bien comentás, hay una larga historia del marxismo en el siglo XX dentro de Irán. Justamente el zar de Rusia en su momento apoyó a Irán para purgar a los marxistas que había dentro del territorio, ya en tiempos en los cuales todavía estaba la dinastía Qajar, y posteriormente los propios Pahlavi persiguieron a los socialistas, a los marxistas, por tener acuerdos con Gran Bretaña y con Estados Unidos, que eran enemigos directos de la Unión Soviética. Y justamente con el advenimiento de el nuevo régimen islamista, justamente es una oportunidad, una ventana que ven los socialistas, que ven los comunistas, para avanzar dentro del territorio iraní, como muy bien decís. Y además se genera justamente... Es como pasa siempre en las dictaduras, tenemos distintos casos en la historia en los cuales una dictadura busca generar un sentimiento popular. ¿Y cuál es la mejor forma de generar un sentimiento popular? Con un enemigo externo. Posteriormente, apenas inicia prácticamente, podemos decir, el régimen de los ayatolá, explota el conflicto con Irak. Exacto, exacto. Y el régimen de los ayatolá generan a ese enemigo externo que es el sunismo, porque ellos son chiitas. Y ahora estaría bueno explicar esto. ¿Qué diferencia hay entre los sunitas y los chiitas? Los chiitas son una corriente religiosa dentro de todo el Islam, del mundo árabe, que es la segunda en importancia dentro de toda la Liga de los Países Árabes. La primera es el sunismo y la segunda es el chiismo. Pero están ahí, ¿no? Están ahí. Son los que permanentemente entran en conflicto en las madrazas árabes, que son los cónclaves de los teólogos. Pero los chiitas plantean lo siguiente, que interpretando el Corán, ellos son califas Rashidun. ¿Qué quiere decir esto? Rashidun significa en árabe los bien elegidos y bien orientados por las enseñanzas de Mahoma, el profeta de Alá. Hubo 4 Rashidun. El último Rashidun, que es al que siguen los ayatolá, es Ali, que fue el primo de Mahoma casado con Fátima, que era una sobrina, si no me equivoco, de Mahoma. Claro, era el Ahora yerno. era el yerno, claro. Entonces, ellos dicen que los Rayum son los descendientes, pero descendientes sanguíneos, genéticos. Tienen que necesariamente ser descendientes de ese linaje para poder ostentar ese rol de ser los ayatolá. Los ayatolá, a su vez, ¿qué son? Son los imanes. El imán, ¿qué viene a ser? Es la autoridad religiosa que dicta las interpretaciones del Corán, que dicta las reglas de peregrinación, por ejemplo, a la mezquita, las horas de oración, qué es lo que hay que orar, y a su vez dictamina el sistema de enseñanza que obligatoriamente es islámico desde el chiismo. Pero a su vez va a ser el jefe de Estado, se une, digamos, la autoridad religiosa del ayatolá con el jefe de Estado, como bien decía Nahuel. Por lo tanto, un presidente queda subordinado, el que es elegido electoralmente queda subordinado al máximo jefe del Estado, que es el ayatolá, que lo puede destituir, puede vetar lo que el tipo decida, pero recordemos esto, tienen que ser descendientes
de ese linaje. ¿Sabes a qué me recuerda, Nahuel? Al linaje de David, el linaje davídico de Jesús, que se decía que los judíos esperaban que el Mesías tenía que provenir del linaje del rey David para ser un Mesías. Y se da, viste, que en el árbol genealógico de Jesús se dice que Jesús es descendiente del rey David. Es muy similar. Ahora, los sunitas, por el contrario, no admiten que sea necesario el linaje. Simplemente con estudiar el Corán y con estar bien preparados, pueden ser los intérpretes de esa enseñanza del Corán de Mahoma. Entonces, el sunismo es también un movimiento islámico muy fuerte, mayoritario y radical en muchos aspectos, pero acepta que cualquiera pueda ser un líder religioso y político. En ese caso, el líder político que representó el sunismo al mismo momento histórico de que esta revolución islámica chiita en Irán expulsa al Shah, expulsa a Reza Pahlavi, es Saddam Hussein. Muchos se acordarán de ese dictador tremendo, brutal, ¿no? Pedófilo, violador, torturador, bueno, que termina enjuiciado en un juicio penal por la justicia americana y condenado a la pena de muerte cuando invadió Kuwait, cuando invadió queriendo quedarse con toda la base petrolera de ese pequeño país que está al sur de Irak. Ahí se va a armar una tensión enorme entre esos dos países, va a incrementar el espíritu de unidad de los chiitas y va a ser usufructuado precisamente por Jaimeini, Ali Jaimeini, que va a propiciar esa unidad chiita en contra de ese enemigo común que es el sunismo dentro del mundo islámico, planteando un panarabismo, es decir, totalmente un mundo árabe desde esa teocracia iraní. A este modelo teocrático, totalitario, está vinculado el régimen de Venezuela. Nada es casualidad, como decía Nahuel. Están todas las conexiones. Para este régimen, digamos de la que se llama la Casa de Dios, de la Ayatolá, están vinculados dos grandes grupos de inteligencia que a su vez desarrollan actividades terroristas, que son partidos políticos. Está por un lado Hezbollah, que es un partido político radical del Líbano, y está el grupo Hamas, trabajando, digamos, al servicio de la inteligencia y la organización militar y paramilitar de este régimen de Irán, que aparentemente se está cayendo a pedazos en estos momentos, en estos días de la historia. Pero ese régimen está vinculado a Venezuela, está vinculado a Cuba y en gran medida a los integrantes del Foro de San Pablo. Y quiero cerrar este apunte con esto. No olvidemos que la vicepresidenta del Uruguay actual, Carolina Cose, salió a manifestarse públicamente en calidad de vicepresidente a favor de este Estado palestino de los ayatolá, de este Estado chiita, fanático, teocrático, totalitario, que propició y reivindicó la invasión del grupo terrorista Hamas en territorio de Israel. Me da todas las conexiones que podemos hacer en un rato, ¿no? Es enorme esto. Podrías de pronto hacer un estudio, Nahuel, y te recibís de iranólogo. Viste que están los egiptólogos. Claro. Es enorme. Bueno, es que la historia de Irán es grandísima y de por sí Irán siempre ha sido un punto estratégico para el mundo muy importante. Irán justamente tiene justamente el estrecho de Hormuz, tiene Claro. mucho petróleo, tiene petróleo que en realidad es fácil de sacar, porque el crudo venezolano, por ejemplo, necesita una gran alta tecnología para poder extraerse. El petróleo de Irán es muy sencillo de extraer y es muy sencillo también de comercializar. Y de hecho, para agregar a lo que vos comentabas de Venezuela, en el año 2007 fue que Hugo Chávez se reunió justamente con representantes de Irán, Mahmoud Ahmadinejad. Lo tengo que leer porque si no está complicado, decir los nombres, pero justamente con Mahmoud, Hugo Chávez se reunió varias veces en el año 2007 para consolidar una alianza estratégica antiimperialista, así la llamaron. Firmaron acuerdos para cooperación de energía, de construcción de plantas petroquímicas, de viviendas inclusive, estamos hablando a ese nivel. Firmaron acuerdos para hacer una cooperación bilateral en defensa, porque juntos iban a combatir al imperialismo de Estados Unidos. Que esto tampoco es casualidad, porque no es simplemente una lucha contra el imperialismo por un sentido de pertenencia, de alianza de los
socialistas internacionales ni nada por el estilo. Justamente estamos hablando de que la revolución islámica fue una revolución que se alineó con intereses contrarios a Gran Bretaña, con intereses contrarios a Estados Unidos. Por tanto, el régimen de los ayatolá es un régimen declarado contrario desde su concepción a Estados Unidos y por tanto es un foco estratégico en Medio Oriente que es la oposición a Israel y es la oposición a Estados Unidos. Y acá en Sudamérica, Venezuela se volvió ese foco que en otro tiempo fue, por ejemplo, Cuba. Hugo Chávez se encargó de transformar a Venezuela en un foco estratégico de los intereses contrarios a Estados Unidos. Y bajo esta filosofía es que justamente se alía con Irán. Y a través de Hugo Chávez es que Cristina Kirchner llega a consolidar también focos estratégicos y de alianza estratégica también con Irán. El kirchnerismo en Argentina también es vinculado a tráfico de influencias con Irán. ¿Pero esto por qué se da? ¿Por mera casualidad? No, porque lo que vos comentabas justamente es un plan estratégico global del Foro de San Pablo, que es un movimiento estratégico, de alianza estratégica de la izquierda socialista en Latinoamérica que se alía con intereses de comunes en otras partes del mundo, porque los ayatolá no son socialistas, pero comparten intereses en común justamente con la alianza socialista que tenemos en Sudamérica, Latinoamérica, que es el Foro de San Pablo, fundado en el año 1990, 1991, creo que es el primer foro, si no me equivoco. 1990. 1990. 1990 es el primer No, foro. 1990 es el primer, claro, foro oficial, digamos, en San Foro Pablo. oficial, un año después de la caída del muro de Berlín, 2 Claro. años antes de que cayera justamente completamente la Unión Soviética, y el Foro de San Pablo lo impulsa ¿quién? Quien hoy es presidente de Brasil, Lula da Silva también. Y esto es muy Claro. importante entenderlo para entender cómo todo está conectado y no es una casualidad que se esté dando la captura a Maduro al mismo tiempo que se está hablando de que Estados Unidos se está envalentonando para combatir directamente a Irán. Porque ¿qué es lo que dijo Donald Trump en estos días en medios de comunicación? Dijo un mensaje muy directo: si ejecutan a manifestantes dentro de Irán, nosotros vamos a intervenir. ¿Y qué está pasando? Ya se han anunciado ejecuciones públicas porque Irán es un país que tiene policía de la moral. Irán, tenemos que ser conscientes de que el régimen de Irán es atroz. Si hay gente dentro de la audiencia a la que le gusta la ficción, para que nos hagamos una idea, si leyeron el libro 1984, es algo bastante similar. Si vieron la película V de Venganza, es una descripción prácticamente cruda de lo que se vive hoy en día en Irán. Y no sé si lo de Irán no es peor que la película, inclusive. Porque lo que se está viviendo en Irán... Hay una serie que recomiendo mucho que da datos históricos concretos, después de ocurridos, hace un traveling histórico, digamos, un relato histórico, es una serie cruda, que muestra eso que dice Nahuel, que se llama Teherán. Teherán. Precisamente por la capital. Esa serie te muestra el sistema de control que hay de la población, un control pero sumamente estricto como si fuera la Stasi de Alemania, y a su vez de un régimen absolutamente totalitario, depredador, torturador, controlador de la población. No hay libertades. Agrego acá un dato importante. Cuando Mahmoud Ahmadinejad hace ese acuerdo con Hugo Chávez Frías, lo oficializa, Chávez lo lleva a una cumbre de esa alianza sistémica antisistema occidental, porque es eso en verdad, contra los Estados Unidos, y hay 3 días en Venezuela, 3 días de, digamos, ¿cómo se le llama?, de feriado, de celebración, y se filma en la televisión venezolana, se lo hace público todo eso, a los abrazos, y es ovacionado a Ahmadinejad cuando va a hacer ese acuerdo que firman de cooperación precisamente militar, comercial, energética y hasta incluso de viviendas, hablándole, me acuerdo Hugo Chávez diciendo, nuestros hermanos socialistas de Irán, de la República de Irán. Como bien dice Nahuel, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pues no quiere decir que el régimen de Irán no son comunistas, odian el comunismo, porque voy a aclarar esto. Este régimen de los ayatollah, el chiismo, es un modelo radical islámico que plantea la directa enemistad contra el Estado de Israel, la directa enemistad contra Occidente, la directa enemistad contra Estados Unidos y también contra el comunismo. ¿Por qué? Porque ellos aceptan
que la vida debe desarrollarse sobre 5 pilares fundamentales que están en el Corán, que son pilares religiosos. Y a partir de ahí hablamos de una organización social totalitaria sobre una base doctrinaria, religiosa, dogmática, como si vivieras en una sociedad de la Edad Media. La educación está vinculada a eso. Tienen 5 pilares. Deben cumplir la sociedad islámica con eso. Salen mujeres, como aquella muchacha que mataron, se sacan el velo, que es una de las, digamos, de los rituales sociales a los que deben obedecer, prenden un cigarro y queman nada más y nada menos que la imagen de la autoridad religiosa máxima, que es el ayatolá. Es como, no es comparable, pero como si alguien quemara la imagen del Papa, ya ahora no tiene fuerza, pero como si en la Edad Media alguien quemara la imagen del Papa. Es decir, Claro. es un sacrilegio, es decir, están condenados al fatá, a la muerte. Bueno, ese es el Irán que se alineó a Venezuela y a todo el foro de San Pablo, como dice Nahuel, porque es una guerra de sistemas. Por eso Trump no duda en decir, bueno, si siguen matando gente como están matando y además tienen pensado invadir Israel, porque plantea eso el régimen, no vamos a dudar en hacer un ataque directo. Parece, tengo información, es información secreta, esto es una primicia, no puedo revelar la fuente, pero es información de inteligencia militar. Está planificado hoy, en el día de hoy, un ataque aéreo, o en 24 horas, un ataque aéreo masivo desde los Estados Unidos al régimen iraní. Aéreo, porque por tierra parece que es muy costoso y consideran que no es conveniente. No sé si será, si se dará, pero la información la tengo y me lo dan prácticamente como algo muy seguro. Salió por agencia Reuters, salió también el informe de que es muy posible un ataque aéreo de los Estados Unidos a Irán. Debemos ser conscientes también que las manifestaciones populares se dan también en un contexto político en el cual estamos hablando de un país que llegó a experimentar lo que es el liberalismo social, porque Irán no es un país que es de historia musulmana, sino No, que desde la Revolución Islámica se islamizó el país a través del chiismo. Justamente estamos hablando de un país en el cual aún hay abuelas que iban a la playa y no había problema, que iban en bikini y que a sí, partir de la Revolución Islámica se volvió un país en el cual, según la ley islámica, o sea, estamos hablando del derecho penal de un país, una mujer puede ser apedreada por cometer adulterio, por ejemplo, puede ser latigada y dentro de lo que es el matrimonio puede ser abusada de todas las maneras, de maneras sexuales, por su propio esposo y no pasa nada. ¿Por qué? Porque dentro del matrimonio, dentro de la ley islámica que rige en Irán, de la ley Sharia, todo vale. Y de hecho, hasta inclusive existe la cultura del abuso en masa por parte de hombres a mujeres, es el tamaharush, si no me equivoco el nombre, ujú, que es algo que está avalado dentro de la propia cultura islámica. O sea, estamos hablando de un país en el cual se está dando una revolución, es la verdadera revolución feminista, podríamos hablar sí, inclusive. Es un país en sí, el cual estamos a 14, vamos 17 días de protestas aproximadamente. En 17 días de protestas hay confirmados al menos unos 3.500 muertos por parte de organizaciones internas del propio Irán, como por claro, ejemplo Iran Human Rights. Por ejemplo, CBS, que es una organización estadounidense, en realidad es un medio de comunicación, está hablando ya de 12.000 muertos. Y estamos hablando de un país en el cual prohibieron el internet en estos días porque no quieren que la información salga para afuera, pero no pueden claro, callar a su propio pueblo. Estamos hablando de un país de 90 millones de personas. Hay videos de las masacres, hay almacenes llenos de cadáveres. De eso claro, estamos hablando en Irán. Y estamos hablando de un país en el cual lo normal es que un hombre tenga hijos con 12 mujeres diferentes. Y la mujer, en caso de que, por ejemplo, pueda salir a la calle sin su yihad, o sea, sin mm, el velo que le cubre la el cara velo, y los hombros, puede ser asesinada. Creo que el caso eh, que comentabas hace unos minutos es el de Maya Amini, que fue una sí, joven de 22 años que prácticamente podríamos hablar que es vendría a ser la figura femenina, el ícono el femenino ícono femenino sí, del último año, porque justamente sí, por salir a la calle sin el yihad, a sus 22 años fue capturada por la policía de la moral, que la sí, policía de la moral no es como le decimos nosotros, ellos crearon el nombre de policía de la moral, no claro, es metafórico, no es claro, irónico, es literalmente en la ley tienen una policía de la moral, fue capturada por la policía de la moral, fue mm, golpeada, fue sometida, fue torturada, mm, fue
seguramente habrá sufrido todo tipo de abusos de todo tipo y totalmente Sí, innombrables. Terminó sí, en coma. El caso se hizo famoso, por suerte salió en los medios de comunicación y terminó muriendo. Esto fue hace un par sí, de meses. Esto fue en sí, septiembre del año pasado. Y como sí. este caso, hay miles. Porque estamos hablando de que en Irán esto no es lo atípico, es lo común. Tenemos que ser Es, conscientes del tipo de régimen que es el de los ayatolá. Es la barbarie absoluta en el siglo XXI, en un país que ya experimentó el ámbar eh, de la justamente modernidad, de la la modernidad, libertad, de una cultura un claro, poquito más claro, occidentalizada. Y claro, ahora claro, claro, están viviendo el infierno islámico. Es lo que está pasando. claro, 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 es la barbarie, es la violación de los derechos humanos, hay crímenes de lesa humanidad por todos lados y es el común denominador. Qué equivalencia, qué sintonía con lo de Venezuela, ¿verdad? Qué sintonía, centros de reclusión, torturados, como dicen Nahuel, miles y miles de muertos, de cadáveres, es normal. A los homosexuales directamente los matan si se declaran. Es pena de muerte Este, según su es ley pena de- penal. claro, claro. Es decir, no hay libertades, no hay ninguna No hay libertad. libertad de ningún tipo. Ah, ni siquiera hay libertad tributaria. A ver, para poner No, ejemplos absurdos, pero que son reales de la ley islámica para que la audiencia sea consciente de qué tipo de nación estamos hablando, no olvidemos que las abuelas vivieron en un país en el que podían ir a la playa en bikini y no se tenía que utilizar sí. yihad. Hoy en día Fumaban, fumaban, fumaban sin podían problema. conducir, iban a un restaurante público, iban a un lugar público. Era un país muy occidentalizado. Justamente, Claro, y hoy en día estas mismas, las mujeres jóvenes, que de hecho en Irán son 40 millones de personas que tienen 30 años o menos aproximadamente, hay mucha juventud en Irán. muchas, Bueno, las sí. mujeres tienen prohibido fumar, por eso Claro, justamente es tan llamativo la imagen de una mujer fumando, tienen que utilizar el yihad en la calle, las mujeres que han salido fumando han salido sin el yihad a la calle, y estamos hablando de un país en el cual, por ejemplo, si vos sos hija de alguien y te quiere heredar, su fortuna, o ni siquiera su fortuna, su 3 pesos que sí, tenga, cualquier sí, cosa que tenga, aunque tu padre quiera, no te puede dar su herencia, porque la sí, herencia es para el hombre y te tiene que dar el 50%. Y si muere el sí, padre de la familia, no queda la mujer a cargo de los hijos, queda el suegro o en todo caso el abuelo paterno, el sí, suegro de la mujer, digo, queda sí, el sí, abuelo sí, paterno, porque hasta en ese punto son sí, segregadores y es una sociedad verdaderamente machista, porque ni siquiera es el abuelo materno, es el abuelo paterno. Y si una mujer musulmana, una mujer iraní, que ni siquiera tenga que ser musulmana, quiere salir del país, quiere escapar de ese infierno, la ley, ¿qué dice? Que si el hombre decide que la mujer no se va, le puede cancelar el pasaje y la mujer no se va. Tiene prohibido escapar, tiene prohibido irse del país. De ese Aun- tipo de nación claro. estamos hablando. Aunque sea occidental su esposa, ¿no? ¿Qué ha pasado con occidentales? Acá voy a un ejemplo que está en la serie Teherán. Esto fue un caso real. Una muchacha iraní vio que su padre le quiso legar cierta propiedad, ella le dijo que no correspondía por la Sharia islámica, y el padre dijo no, que valía la pena porque esperaba por su futuro, y a su vez colaboraron con una persona, le dieron hospedaje a una persona que no era chiita, y ciertos miembros de la inteligencia de Irán, ciertos agentes, le dijeron que estaban investigando el caso y que ella fuera sincera porque no le iba a pasar nada a los padres, sino que iban a hacerle un correctivo. Y ella buchonea a los padres, para ser claro, para hablarlo bien clarito, dice lo que los padres hacen, le dicen que no va a pasar nada, se empieza a poner nerviosa, capturan a los padres, los arrestan, se los llevan, y luego a ella la llevan a una plaza pública, le dicen que se quede tranquila y con total frialdad le muestran cómo van a ahorcar a los padres, primero los apalean, los apedrean y le matan los papás, el papá y la mamá, a esa muchacha. Esas cosas pasan, ese tipo de cosas pasan en este régimen. Quiero agregar esto de la Sharia, de que la yihad, que significa esfuerzo, lucha, con la Sharia, que es la ley que proviene de esa interpretación coránica necesariamente, ellos interpretan que donde hay población chiita islámica se debe aplicar esa ley, aunque vivan en Francia, aunque vivan en Uruguay, aunque vivan en lo que sea. Entonces, la estupidez europea que no entendió esto y se quedó con el versito de la multietnicidad, se dejaron colonizar por chiitas, en este caso, no por sunitas. Los chiitas que están en Europa acantonan y establecen ahí un territorio que lo bendicen con esa precisamente Sharia. La Sharia es
la ley coránica que se aplica según el régimen del ayatolá por encima de cualquier otra ley porque no reconocen la ley del país o del lugar en el que están. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, esto es un gravísimo problema que está teniendo Occidente, que se ha dejado penetrar por distintas colonias islámicas y están acá también en nuestro continente en esa interrelación con el régimen de Venezuela, con el régimen de Cuba, vinculados precisamente a ese plan estratégico sistémico del Foro de San Pablo. Que No es poca justamente cosa, ¿eh? No es un tema menor que esto, ¿eh? Es un tema justamente enorme, ¿eh? ahí hay un tema, porque por un lado está el conflicto geopolítico, que hablamos justamente de que ahí tiene que ver servicios de inteligencia iraní, la Mossad, la CIA, pero por otro lado hay un conflicto cultural, que está Claro. todo muy vinculado, porque justamente si los servicios de inteligencia iraní buscan promulgar la ley Sharia, imponer el Corán en países occidentales, tenemos que ser conscientes lo que eso significa. Cuando hablo del Tajarrush, si quieren googleenlo, se escribe con H, es un acto totalmente abominable, común en la cultura islámica. Ha habido muchos casos, por ejemplo, en Egipto, en los cuales una manada de hombres acosa a una mujer y bueno, comete el peor tipo de actos. Suecia, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo. Suecia era un país que era de los más seguros de Europa a inicios del siglo. Empezó a abrir las fronteras. Suecia hoy en día es la capital de las violaciones de Europa. Es una realidad y tenemos que ser conscientes de esto. En Y España lo mismo. España tenía un nivel de violaciones por año de un 0,75%. Ahora han trepado a más de un 15% porque ingresó población de origen árabe, pero vinculados al chiismo. ahí está el Quiero, reemplazo poblacional también. En España están naciendo actualmente claro, 25% de españoles. Si la claro. tendencia se mantiene, España deja de ser España. Jo. Bueno, Sharia, ¿qué es? Es la ley religiosa islámica reguladora de todos los aspectos públicos y privados de la vida, es decir, es el derecho que organiza la vida de un Estado islámico chiita, cuyo seguimiento se considera, miren esto, miren la concepción religiosa, cuyo seguimiento se considera que conduce a la salvación. Solo conduce a la salvación responder a estas leyes, a esta sharia islámica desde el chiismo. Por lo tanto, es imposible pretender o esperar que una comunidad árabe chiita que se instale en España, en Francia, en Inglaterra, en Uruguay, no responda a esta ley. Y eso lo sabía José Mujica cuando trajo miembros sirios que estaban, ¿te acordás? En Guantánamo, que provienen de estos movimientos chiitas islámicos. Por eso no se adaptaron a Uruguay, porque eran muy poquitos y no tenían la fuerza de haber creado una comunidad mucho más grande. Pero cuando te crean una comunidad, imaginen que hay una comunidad islámica chiita que ocupa 3, 4 manzanas de un barrio. Como hacen en Eso pasó, París. como hacen en París, por ejemplo. Y ahí empiezan a crear comercios, negocios, y se empiezan a movilizar de acuerdo a esta ley islámica, y no de acuerdo a la ley de Uruguay, y no van a aceptar la ley uruguaya, y quien ingresa a ese territorio está bajo jurisdicción de la ley de la Sharia islámica de Irán. ¿Se dan cuenta cómo es el tema? Ese es el gran problema sistémico, ya muy profundo, porque no es solo un tema de fronteras entre un país y otro, sino que es un tema de culturas, como dice Nahuel. Están pretendiendo invadir culturalmente. Y voy a este punto y te doy la palabra. Yo recuerdo una lectura prodigiosa que tuve del libro de Giovanni Sartori, que es La cultura de la multietnicidad, la sociedad de la multietnicidad frente al pluralismo liberal. Y él plantea, cuando toca el tema islámico, vinculado a Europa, toca este tema, y él plantea que es cierto que ellos se sienten invadidos por Occidente. Occidente los invadió, pero Occidente no los invadió exprofeso, premeditadamente. No estamos hablando de una invasión violenta porque Occidente se propuso invadirlos, no. Occidente los invadió con los automóviles, con los electrodomésticos, con la tecnología, con su modo de vida, con su tecnología jurídica, con la universalidad de los derechos. Eso que tenía la Irán anterior, la Irán occidentalizada, que este régimen no acepta porque son aferrados, anquilosados a esa civilización islámica milenaria que se siente invadida por Occidente y
tiene de alguna manera un complejo de inferioridad porque es una civilización que no propuso ningún cambio importante, pero necesitan todo lo que Occidente tiene. Por ejemplo, los medicamentos, las cirugías, las técnicas médicas, los implementos de la imagenología, desde una tomografía computada, un ecógrafo, una computadora. ¿De dónde sale eso? Del mundo capitalista occidental que ellos dicen que es impío y que hay que destruir cumpliendo con la Sharia islámica. ¿Se dan cuenta el contrasentido y la barbarie a la que iríamos con este tipo de modelo civilizatorio? Bueno, es contra esto que está, digamos, luchando, mal o bien, ahí lo dejo en el terreno de las opiniones de ustedes, esta administración de Donald Trump combinándose o coordinando esfuerzos con la administración de Netanyahu. Y en definitiva, algunos aliados más, como ahora la primer ministro de Japón, y por ejemplo acá en América Latina, Javier Milei, que hace una alianza estratégica de cooperación militar con los Estados Unidos, por ejemplo, y sacando a estos enemigos en común. Y no olvidemos también que Irán forma parte de esa trinidad llamada del mal con China y con Rusia. ¿Qué estaba haciendo Rusia con Irán? ¿Te acordás, Nahuel, cuando la invasión a todos los enriquecedores de uranio, a las bases militares, que se dicen que fue un éxito? Bueno, ¿qué está haciendo ahora Rusia con Irán? Le está entregando uranio para que vuelva a enriquecer uranio y volver al plutonio, a crear bombas nucleares. Por eso está también este tema, vinculado a esta posible invasión, porque están enriqueciendo uranio de nuevo. Y además, por supuesto, esta rebelión popular, que dicho sea de paso, se le ha tildado, la prensa internacional la ha rotulado como la rebelión de las mujeres. ¿Qué dirán las mujeres del feminismo radical, del woke globalista de Occidente? ¿Qué dirán las mujeres del feminismo radical acá en Uruguay? ¿Qué dirán las mujeres del neomarxismo globalista? De este sí feminismo real, necesario, legítimo, de las valientes mujeres de Irán que salen por miles y millones a las calles, como hoy se mostraba en la televisión internacional, que hay cientos y cientos de miles de mujeres que salen a pesar de las matanzas que hace el régimen con estos agentes que van infiltrando en las multitudes. Es realmente un momento de la civilización cargado de contradicciones, donde Occidente está viviendo su propia contradicción, no teniendo claro cuál es su destino inmediato y cuál es su identidad histórica. Porque estamos infiltrados por una ideología totalitaria, como es el marxismo, que hizo alianza estratégica coyuntural con este modelo chiita. Me Por parecía su- importante dar ese apunte. Por supuesto, además la alianza es muy clara. 2026 seguramente pase a los libros de historia. Apenas empieza el año y parece que va a ser un año muy cargado a nivel geopolítico, a nivel internacional, y el trabajo de las agencias de inteligencia parece que todas hubieran marcado el año 2026 como el año para empezar los conflictos y bueno, y bailar un poquito, por así decirlo. De hecho, Venezuela justamente es un país con uranio y se ha descubierto, el año pasado específicamente, tráfico de uranio desde Venezuela hacia Irán. Por eso es importante entender que todo tiene que ver, porque yo he visto por ahí a comunicadores hablar de que el conflicto de Venezuela, la captura de Maduro, no tiene nada que ver con Irán. Tiene todo que ver, tiene mucho que ver. Y tenemos que ser capaces de hacer esa triangulación nosotros mismos como uruguayos. Tenemos que ser conscientes de cómo inclusive puede haber agentes iraníes en Uruguay. Ahora Estados Unidos suspendió las visas uruguayas. ¿Por qué Estados Unidos suspendió las visas uruguayas? Generamos desconfianza. Los distintos gobiernos del Frente Amplio, a través del tráfico de pasaportes que inició en el gobierno de Mujica, provocó que a nivel internacional ahora el pasaporte uruguayo ya no sea confiable y tienen que verificar a ver si el pasaporte uruguayo lo tienen uruguayos o a lo mejor lo tienen agentes de inteligencia iraníes, lo tienen agentes de inteligencia rusos, lo tienen agentes de inteligencia cubanos. Todo tiene que ver con todo. Y hay una gran guerra de la información, de la propaganda. Por ejemplo, en Venezuela, yo hoy vi un chiste que me gustó mucho que se hablaba de la Venezuela de Stroessner. En Venezuela se están liberando presos políticos que decían que no había y se mataron a militares cubanos que decían que no estaban en Venezuela.
¡Fua! Es la Venezuela de Stroessner, es una locura, porque te dicen una cosa, pero cuando empezás a investigar pasa otra completamente distinta. Y Claro, esa es la claro, claro. realidad en la que estamos enmarcados hoy en día, y cada Sí. uno de nosotros, como agentes de cambio, tenemos que ser conscientes y ser partícipes de esta confrontación Mm, directa a modelos opuestos a nuestra cultura occidental, a nuestra cultura de la cristiandad, y ser conscientes que el avance de culturas opositoras al proyecto occidental, al proyecto liberal, es perpetuo y está en constante avance sí, en Latinoamérica a través del Foro de San Pablo, que sí. justamente el Foro de San Pablo tiene vínculos con Irán. No sé si querés aportar algo para cerrar. Mira, Yo te hago una pregunta también, sí, si te quiero parece. apuntar esto, A ver. el pasaporte, por ejemplo, también, acordate del pasaporte de Mario Luther King, que dio lugar, bueno, a mucha desconfianza de Estados Unidos, con ese pasaporte que no cumplía con los estándares informativos que tiene que tener un pasaporte. La querían hacer facilísima, ¿eh? No acreditaba la nacionalidad o la ciudadanía legal, no acreditaba la firma con el pulgar, las huellas digitales, no acreditaba un montón de datos, simplemente tipo cheque al portador, una cosa que nunca vi, ¿no? Un disparate. Lo cual No nos sé si quería... hace Y recordemos que este año es el año del Mundial de Fútbol. lo más importante de todo, ¿eh? No, pero ¿por qué? Por el tema de la inteligencia y los operativos de inteligencia. No olvidemos que Estados Unidos va a recibir millones de personas con infraestructuras turísticas, con promoción turística, con negocios que van a trabajar con millones de turistas, porque se van a concentrar, creo que son 38 selecciones que van a ir en distintas ciudades y estados de los Estados Unidos. Ojo que eso es un trabajo enorme de inteligencia, porque pueden haber ahí, bueno, trabajo de inteligencia contra los Estados Unidos y va a tener que trabajar fuertemente. No lo dije para nada frívolamente, sino todo lo contrario. Este es el año del Mundial de Fútbol. Sí, Ojo, de hecho es el mundial con más selecciones de toda la historia de los mundiales, 48 selecciones, opinión 48. Y en Estados personal. Unidos, Sí, opinión personal para mí es una locura, tienen que a ir la menos locura. selecciones, pero Pero bueno, este no es un harina de otro programa, no costal. es un programa de fútbol. No, no, no. Pero Y, bueno, justamente te y en quería Estados hacer, Unidos, ¿no? Es el Mundial en Estados Unidos, es el justamente. mundial en Estados Unidos, justamente en un par de meses, dentro de 5 meses ya es el mundial. Oh, Rubén, yo te quería plantear lo siguiente, porque vos desvelaste la información de que es posible un ataque a Irán por medio del aire, lo cual puede llegar a desencadenar distintos conflictos, especialmente ataques a Israel. Yo la mm. pregunta que te hago es, ¿vos qué pensás que puede hacer el día después? Porque lo más evidente es que parecería que volverían los Pahlavi en caso de que logren derrocar a los ayatolá, lo cual sería nuevamente monarquía. Sin embargo, dentro de Irán existe la posibilidad de que los viejos movimientos constitucionalistas que tuvieron cierto auge en los años 50 dentro de Irán y también a inicios del siglo XX Mm. puedan buscar occidentalizarse más al punto de buscar un gobierno, no voy a decir completamente democrático, pero que se asemeje a una democracia. No sé si Oh, tenés alguna opinión de lo que pueda llegar a ser el día después de un posible ataque. Y bueno, según analistas, el día después está planteado sobre la base de que sea cierto que se sofoque realmente al régimen, que tiene una rebelión muy grande, es inmensa la rebelión popular, es un rechazo con una estadística altísima, que el régimen caiga, algo muy parecido, quizá más drástico que lo que pasa en Venezuela, en una transición mucho más veloz por lo que vos decís, porque Irán es un país clave en toda esa zona del Medio Oriente, y si se da un tránsito, seguramente tendrá que ocurrir una intervención, no sé cómo lo harán, si varios países intervendrán y harán un régimen provisorio para ir a elecciones y volver a ese modelo de Pahlavi, a ese modelo más occidentalizado. Hasta hay partidos liberales, habían partidos liberales, por ejemplo, en Irán. Bueno, si se volviera a eso, que sinceramente no lo sé, simplemente esto es especulativo, sería un cambio estratégico enorme para el Medio Oriente, porque es el país determinante en ese sentido, dado que los países grandes de las ligas árabes no quieren saber nada con este tema de tensión y conflicto con Israel, por ejemplo, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Jordania, Egipto, incluso Kazajistán, Azerbaiyán, son países que hacen balanza comercial con Israel y además intercambian mucho petróleo, por ejemplo, Azerbaiyán, que es un país islámico, con la tecnología que le brinda Israel, porque es un país muy avanzado a nivel tecnológico, es un país desarrollado, occidentalizado. Entonces, en ese sentido, si se lograra un cambio para ir hacia la occidentalización nuevamente de Irán, creo que cambian mucho, sí, las coordenadas
ahí del Medio Oriente. Pero es un tema complicado, ¿no? Porque va a haber corrimiento de poblaciones, esas ligas chiitas se irán para otro lado. Es complicado, ¿no? Porque ahí hay un tema cultural civilizatorio que no lo terminás simplemente con intervenciones o con querer imponer un modelo político. Y esos han sido errores históricos que en su momento, si querés, también los podemos tratar. Los grandes errores que se mandaron, por ejemplo, en las mediaciones de Estados Unidos cuando la caída de Saddam Hussein, que terminó también en una situación desastrosa, ¿no? Claro, Estados Unidos tiene mucha experiencia con intervenciones que con el Claro, tiempo mostraron ser fallidas en y esa ahora región del mundo. creo que ahora tienen más experiencia y creo que la administración Trump es mucho más cautelosa y creo que no está dando puntadas sin hilo, ¿no? Creo que eso ya lo tienen, ya tienen esa lección de no apurarse, de no simplemente pretender cambiar las cosas por imposición, sino reconocer la realidad y en el momento oportuno, digamos, dar lo que se llama el golpe de mano, el cambio de mano, como hacen en Venezuela. No ocuparon territorio, es tapa de libro en estrategia militar, es un golpe de mano, es hacer caer un régimen para ir hacia otro régimen político. Claro, en América Latina podremos hablar de que ir hacia un modelos democráticos es más sencillo que en Medio Oriente. Tenemos, por ejemplo, el caso de lo que sucedió en Afganistán, que posterior a la intervención se trató de forzar la democracia. Sin embargo, Afganistán, debido a su modelo político islámico, ya tenía una forma de descentralización política bastante particular, en donde en distintas pequeñas comunas se elegían a distintos líderes religiosos y desde ahí se elegía a otros líderes religiosos, y eso Estados Unidos al intervenir no lo supo entender bien y se No. terminó traduciendo que al irse los estadounidenses volvió el régimen justamente de los musulmanes, las mujeres volvieron a tener que usar la yihad, tuvieron que abandonar los centros de estudio, se viralizaron mucho los casos de las mujeres llorando porque ya no podían estudiar más. Mm. Son las Y, situaciones que se dan hoy y, en día. y surgieron los movimientos más radicales, como el Al-Qaeda, después sí, surgieron ahí, ¿no? Que se les Justamente. volvieron en contra, Por claro. tanto, es muy complejo analizar este fenómeno y la Sí, historia de Irán, la historia de la antigua Persia es muy rica y ellos mismos, al ser un país tan grande, con tanta población, con tantas subculturas, es un país en el que puede pasar de todo. Sinceramente, de de todo. todo puede pasar. Es estratégico a nivel regional, tiene muchas riquezas y tiene una historia de discontinuidades, ¿no? Que creo que ha sido lo más claro que quedó en el programa de hoy. No podemos hablar de una Irán que es uniforme históricamente, no, hay una Irán, como dice Nahuel, de Persia, de la antigua Persia, de las dinastías persas, no tienen nada que ver con esta otra Irán que a partir del 79 arranca con esta revolución pro-islamismo chiita, planteando una cultura arábiga, xenófoba, totalmente xenófoba, declarado este régimen enemigo declarado de Israel y de Occidente, como de Estados Unidos. Bueno, es evidente que está al caer este régimen. Y creo que es un dato importante para nuestro momento, nuestra coyuntura histórica. Creo que estamos ante hechos muy históricos. Como dice Nahuel, creo que el 2026 va a ser un año clave para los historiadores y los periodistas de la historia, porque muchas cosas están sucediendo muy rápidamente. Y además que nada está desconectado, todo está conectado. ¿Qué reclama Trump, incluso hasta si vos querés con un ego adolescente? ¿Pero qué reclama? Que el premio Nobel tenía que ser para él. ¿Por qué? Porque sofocó 8 puntos de conflictos que son sistémicos. El de, por un lado, Taiwán, por otro lado, el de Kosovo, el de Siria, el del Medio Oriente, Franja de Gaza con Israel, el tema de Irán, que ahora vuelve a estar en el tapete con toda ya esta crisis interna, el tema de Venezuela, por ejemplo, lo de Esequibo también en Guyana, es decir, está resolviendo Corea del Norte y Corea del Sur, está resolviendo muchos puntos conflictivos que no son casualidad, están todos conectados, como dice Nahuel. Es muy largo el tema, porque desde el fentanilo que se produce en Corea del Norte y las grandes plantaciones de opio, las toman estos movimientos islámicos que las transportan hacia Venezuela y los cárteles de la droga para introducirla a Estados Unidos, lavado de activos, ¿no? Como por ejemplo el Libyan Canadian Bank, que es un banco internacional que tiene 44% de las acciones que son de Hezbollah, trabajando para el régimen del Ayatolá, por ejemplo. Hay mil conexiones que podemos ir haciendo Por y supuesto. todo esto está súper vinculado, repito, hay un eje de 3 potencias militares, industriales que pretenden hegemonía y van contra Occidente. China, Rusia, Irán, como 3 modelos sistémicos totalitarios y autocráticos que van contra el modelo occidental. Pero a su vez Occidente tiene un enemigo interno, como una especie de virus
ideológico que lo ha fracturado, que es el marxismo cultural, que fracturó las sociedades de los países desarrollados de Europa. Europa y Estados Unidos, de Occidente, perdón, las ha fracturado, están divididas esas sociedades. ¿Qué pasaría con el Estados Unidos si después en las elecciones que viene gana el Partido Demócrata, que tiene una línea geopolítica totalmente distinta a la del Partido Republicano? ¿No? ¿Qué pasaría con Europa, una Unión Europea, donde emerjan al poder político las llamadas derechas modernas que hoy en Europa están tomando fuerza? ¿Qué pasaría? ¿Qué diferencia hay, no, entre un país como Polonia, que determina por plebiscito prohibir al Partido Comunista y que ya es delito plantear al comunismo como modelo político y a todo tipo de socialismo, junto a otros países bálticos, respecto a países de la Europa más occidental que tienen su constitución, como en Francia, el aborto por la sola voluntad de la mujer y a su vez los derechos del feminismo radical que tienen que ver con esa cápsula globalista del marxismo woke, del globalismo, ¿no? ¿Cuánta divergencia, cuánta contradicción? Y en la interna de la sociedad de esos países, en la interna de la sociedad de esos países. Es decir, son sociedades que son internamente enemigas. Ya no todos los franceses se sienten igualmente franceses, ya no todos los españoles se sienten igualmente españoles. Están los que quieren el modelo de la libertad, la universalidad de los derechos, la unidad nacional, y los que quieren la multiculturalidad, la sociedad igualitaria, ¿no? La sociedad de la diversidad sexual, la economía planificada y este vínculo con el pan, este islamismo de este modelo que está cayendo. ¿Qué dirán, no? Como cantaba Caterina Fulop. Qué lástima no poder entrevistarla, bueno, pero bueno. ¿Qué dirán, no? Hoy por hoy, Carolina Cose, que reclamaba por eso. ¿Qué dirán los comunistas hoy del Foro de San Pablo por la caída de este régimen? Es una ¿Qué democracia dirán? diferente. Y las feministas, ¿qué dirán, no? De las mujeres tan valientes de Irán que salieron a hacer esta revolución. Bueno, eso me parece muy triste justamente porque es la verdadera revolución feminista que se está dando en este Claro. momento en el mundo y ahí se muestra justamente como en nuestro país hay un dirigismo muy claro a las organizaciones sociales de izquierda que les dicen contra esto te manifestás, contra esto no. Esto es un ejemplo clarísimo. Estamos hablando de miles de mujeres que son asesinadas, millones de mujeres que son sometidas y oprimidas por un régimen misógino durante décadas y no se pronuncian justamente. Sí. Bueno, Sí. justamente, hoy estaba escuchando a Néstor Armando Alzate, que es escritor, comunicador, es periodista, que justamente hablaba de que el mapa geopolítico del mundo se configuró desde la guerra del opio. Y creo que hay un poco de verdad en eso, y Sí. yo a Donald Trump le estoy sintiendo un poco, de acuerdo a todo lo que vos decís, aires a Eisenhower. Creo que, o sea, el panorama geopolítico mundial lo está viviendo de una manera y lo está visualizando en la cual busca que Estados Unidos sea el protagonista en todos los continentes. Bueno, muchas gracias por... Vamos, ahora que lo tocaste, ¿te parece Sí, en un próximo programa hacer una analogía y extrapolar Eisenhower, lo que hizo en su momento, y ver qué puntos de contacto tiene la geopolítica de Donald Trump? Interesante el punto que tocaste. por ¿Cómo se supuesto. va modificando el mapa y cuánto tiene de parecido Donald Trump con aquel Eisenhower? ¿Y a Que qué hay- se debe eso, no? ¿Por qué se hace eso de Estados Unidos? Bueno, que dato de color, Eisenhower justamente asume en 1953, mismo año en el cual el último Palazzi asume al poder, derrocando justamente al presidente electo en aquel momento, que eso fue justamente la operación Ajax de la CIA. Y en el 53 sofocan una rebelión estudiantil chiita, que hay una matanza de ese régimen, que ellos recuerdan hasta la fecha, este régimen del Ayatollah. Mira, te Claro. pasé otro dato que ahora recordé. Fue en el 53 también, claro. Muchas gracias por estar ahí, como todos los miércoles, en estos directos, en estas transmisiones en vivo, de todos los miércoles por En Dónde Estamos, programa conducido de lunes a viernes de 11 de mañana a 1 de la tarde por Rubén Muyano, En Dónde Estamos por CX30, 11:30 AM y por nuestro canal de YouTube, En Dónde Estamos, todas las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, nos pueden encontrar, nos pueden mandar un mensaje y en la descripción de este video tienen el link a nuestro canal de WhatsApp para estar al tanto de toda la nueva información. Rubén, ¿algún saludo, algún mensaje que le quieras dejar a la audiencia? Y el mensaje siempre es, estemos atentos, observemos, pensemos por nosotros mismos, busquemos al periodismo bien informado, serio, de buena fuente, leamos buenos libros y luchemos todo lo que podamos por nuestra libertad, que es en definitiva la de tus hijos, tus nietos, tus sobrinos,
la libertad de los que están, los que vienen, y no hay nada mejor que tener un mundo libre. Hoy me decía mi hermano algo muy importante. Nosotros, Rubén, ya estamos en una edad en la cual estamos habitando más en el reino de la paz, de querer la paz, que la razón. Y seguramente con la paz, me decía él, es que viene el resto por añadidura. Con la paz viene la sabiduría, viene lo que llamamos felicidad. Cuando vos estás en paz contigo mismo y con los seres que vos querés, con tu familia, con tu círculo íntimo, es lo más importante. Y si logramos una sociedad que pueda ir multiplicando esa armonía de los círculos íntimos familiares, de estar cada vez mejor con nosotros mismos para procurar estar mejor y ayudar a los que están de alguna manera insuflados de ego, manipulados ideológicamente, como decía Nahuel. Bueno, buscar eso, buscar una sociedad más unida, pero sobre la base de ideas que nos planteen nuestras libertades individuales y nuestras garantías, que tengamos un Estado que nos dice, sí, trabajá tranquilo, invertí, que yo estoy para eso, para colaborar, para que todos juntos hagamos una sociedad cada vez más próspera, más desarrollada. Que de eso se trata un Estado de derecho liberal, que es contra lo que estos sistemas totalitarios, religiosos, autocráticos, fundamentalistas están luchando. Esos estados y esos sistemas que siquiera pudieron pensar en la tecnología que hoy estamos usando ahora, esta misma tecnología. Unite a miembros del canal para apoyar el proyecto de Libertas Uruguay, de lunes a viernes por CX30, 11:30 AM, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿En dónde estamos?